Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Pues aquí, muy buenas, bienvenido a Bitcoin Sálvame. Vayamos directamente a la cuestión que nos atañe hoy. Es un tema muy grave el que nos ha juntado hoy Uy, y es no otro que la cuestión cuántica sobre Bitcoin. Y por eso creo que es básico, esencial, imperativo que empecemos hablando de lo de Elon Musk y Trump. Porque creo que son situaciones completamente parejas. a ver cómo lo vas a hilar esto ahora. ¿No, A no te ver. parece que es totalmente... A mí me parece que la relación es perfecta. Tengo curiosidad. A ver, sigue, por favor. Bien, por juntar dos temas de amplísima actualidad, que me parece que es que además se juntan solos. Todo el mundo estará al tanto en este momento de que Elon Musk y Trump se han separado, se han divorciado, han roto peras, que diría mi madre, y todo esto en relación a esta unión que se habían creado para gobernar Estados Unidos y sacar a Estados Unidos o alejar a Estados Unidos de un riesgo que se ve que se cierne sobre Estados Unidos, pero es un riesgo que se ve que se cierne sobre Estados Unidos que se podrá manifestar en el largo plazo. Y el riesgo al que me refiero es el de la increíble masa de deuda que existe sobre Estados Unidos. Entonces, frente a esa masa de deuda, lo que dice Elon Musk es, no, tenemos que acabar con esta deuda, que desaparezca del todo y así esto no será un riesgo en el futuro. Mientras que lo que dice Trump es, mira, lo que tenemos que hacer es seguir incrementando la deuda y con suerte crecer más que la deuda y así pues la eliminamos sobre el papel al menos a base de inflar la economía. Entonces, creo que son temas muy parecidos, el de la deuda, la amenaza de la deuda sobre Estados Unidos y la amenaza cuántica sobre Bitcoin, porque realmente son temas que se enfrentan igual. O sea, Elon Musk se encuentra con este riesgo y no solamente Elon Musk, mucha gente ve el riesgo de la deuda como algo que puede desestabilizar, incluso acabar, incluso hundir un imperio como el estadounidense. Pero claro, es un riesgo que aunque se oye y se escucha, realmente a día de hoy pues no es un riesgo que sea muy aparente, ¿no? Y dices, no, hay muchísima deuda. ¿Eso será grave? Bueno, no lo sé, posiblemente, pero igual no. O sea, ha habido cosas que han pasado antes parecidas que parecían muy graves y al final no han sido graves. Y la solución para atacar a ese problema es que todo el mundo, en este caso todo Estados Unidos, se ponga de acuerdo en enfrentar este problema y que todos, digamos, tomen un protocolo de acción frente a Estados Unidos que puede ser algo que cause dolor sobre los estadounidenses en el corto plazo y medio plazo, porque al final reducir la deuda implica cortar mucho del gasto que a día de hoy viene a, digamos, mejorar la sociedad, ¿no? En base a programas sociales, subsidios, incentivos y demás historias, ¿no? Entonces, esto es un riesgo potencial futuro, el de la deuda, que se solucionaría si se ponen todos de acuerdo para sufrir en el corto plazo. Y lo del tema cuántico sobre Bitcoin es para mí totalmente parecido. Es un riesgo posible potencial, ¿no? El tema de que la computación cuántica pueda atacar el protocolo de Bitcoin y es un riesgo posible potencial futuro frente al que los bitcoiners hoy podrían enfrentarse a base de sufrir un poco hoy. Y entonces la pregunta que me hago es dos, realmente. Es si se materializará ese riesgo o de qué manera tendría que hacerlo para incentivar y motivar a la gente a enfrentarse a él. Y la segunda es si Bitcoin, o Estados Unidos, pero en este caso va a ser Bitcoin, está a tiempo de implementar las medidas necesarias para enfrentarse a ese riesgo. ¿Ves cómo estaba súper relacionado? O sea, esencialmente está relacionado con cualquier problema a largo plazo, ya sea la deuda o cualquier otra cosa, ¿no? Que Cualquier ves problema. ahí. Pero tiene una cosa interesante y es que yo no me creo lo de la computación cuántica, ¿vale? Y tampoco me Ujú, creo que una sí, gran deuda sea un problema, en el sentido de que no creo que una gran deuda vaya a hundir Estados Unidos, de la misma manera que tampoco creo que la computación cuántica vaya a hundir Bitcoin. ujú, De esa manera, sí. también se asemejan más en mi cerebro, pero eso es en mi cerebro, porque tú sí que piensas que lo de la computación cuántica puede ser un problema. A ver, sí, yo también tengo opiniones enfrentadas en este sentido. He estado mucho tiempo con cierta paz mental de que esto, pues, no necesariamente llegará a ocurrir, pero desde hace ya bastantes años, bueno, trabajando, yo gestiono proyectos en ciberseguridad y
gestionar ciberseguridad es en gran parte gestionar riesgos, se materialicen o no, ¿vale? Entonces tú tienes que identificar a qué riesgos te enfrentas y tienes que hacerlos tangibles y tomar medidas de mitigación para que se materialice o no, tú ya estás preparado. Tú te cubres las espaldas y dices, vale, pues que vengan todos los ordenadores cuánticos que quieran, porque yo ya esto lo tengo resuelto. Si no se materializa, pues ya está, no pasa nada, pero siempre que hay una posibilidad de que esto ocurra, tienes que responder de una manera apropiada, ¿no? Y también yo tenía cierta calma porque hay un experto en esto que se llama Scott Aronson, no sé si te suena, Sí, que tiene, pues nada, bueno, tiene un blog que hablaba mucho sobre computación cuántica, el futuro y demás, y él siempre ha sido muy escéptico. Él, de hecho, siempre ha sido de los que de los que decían que esto no iba a escalar, de ninguna manera. Que sí, que tienes ahí como unos cuantos qubits, puedes hacer cositas graciosas, pero eso de hacer un superordenador de millones de qubits que puedan romper la criptografía actual, eso olvídate. Y este hombre ha cambiado de opinión. Ha dicho, pues a partir de ahora esto hay que tomárselo en serio, ¿no? Y esto a mí, pues claro, que yo no entiendo los detalles de la computación cuántica en sí, de cómo hay que construir el hardware y demás, ver que este experto que lleva años y años labrándose una carrera como escéptico, él ha cambiado de opinión, digo, uy, a lo mejor hay que prestar un poquito más de atención, ¿no? Y eso es un poco lo que estaba haciendo estos días, tenía mucho interés en leerme un informe que ha salido de Chain Code o, bueno, no sé, una empresa, que es bastante interesante y es cuando te comenté, oye, ¿por qué no hablamos de esto? Y vamos desgranando los problemas de la computación cuántica y las soluciones que hay, que las hay, y para bien y para tranquilidad de todos, yo creo que la comunidad de Bitcoin va a estar preparada y va a estar a la altura de este reto. Así que cuando quieras le damos salida a sí, esto. sí, porque ya te digo, a mí, para mí bueno, más allá de que yo no sigo, digamos, en el punto de vista de Scott Aronson, el de antes, pensando que esto no creo que se vaya a realizar, al menos, de manera que sea peligrosa. Sí que hoy pienso eso, pero bueno, digo, si fuese lo contrario, la segunda pregunta que digo que me hacía es, bueno, ¿estará Bitcoin a tiempo, no, de salvarse? Y eso es un poco lo que tenemos que ver, porque realmente, si se pone mal la cosa, a mí me genera muchas dudas que Bitcoin por la manera que tiene de funcionar vaya a ser capaz de responder de una manera pronta. Y por eso tenemos que ver esto, porque dentro de las opciones posibles que tendría Bitcoin para defenderse de un posible avance rápido de la computación cuántica, pues puede ser difícil. Entonces, si quieres, empecemos simplemente resumiendo, porque ya he hecho un par de vídeos sobre la cuestión cuántica, sobre los riesgos. De hecho, en los dos acababa mencionando artículos de Scott Aronson, que también es mi fuente de conocimiento para estas cosas, y sobre todo es la fuente de, vale, he leído esto, a ver qué dice Scott sobre este tema, ¿no? Porque, de nuevo, pues como yo no soy ningún experto, pues al final tienes que leer a uno que te parezca más experto, y Scott Aronson en este sentido sí que me parece que es bueno, porque aterriza mucho las cosas y no se deja llevar por el hype. Entonces, bueno, en vista de todo esto y de que ya he hecho este par de vídeos sobre estas cuestiones, pues sería bueno comentar brevemente los riesgos más riesgosos posibles para Bitcoin, por qué esto es grave y cómo podría la computación cuántica resquebrajar, destruir, arrollar todo lo hecho por Bitcoin hasta este momento. Por supuesto. Pues, a ver, para empezar, hay que tener muy claro que hoy día gran parte de la criptografía que usamos se llama criptografía asimétrica, no toda, pero gran parte, y trata, o sea, se basa en la idea de que tú puedes generar una clave privada y de la clave privada, que es la que tú guardas como tu secreto, puedes generar una clave pública. Y de la privada a la pública es muy fácil pasar, es casi insignificante, no requiere casi nada. Pero de la pública a la privada es un problema intratable. Entonces, como no se ha encontrado solución de pasar de la pública a la privada en años y años y años de investigación, esto ha ido llevando a que todos los sistemas que tenemos hoy día, pues esencialmente usan criptografía asimétrica, ¿no? De clave pública. Bitcoin también la usa, concretamente para las firmas,
Bitcoin ha usado también pues, los hashes y demás, pero el problema principal en Bitcoin es las firmas. Tú cuando estás haciendo una transferencia tienes que firmarla y según qué tipo de transacción hagas, porque ya sabemos que hay varias, algunas van a exponer la clave pública, otras no, y en diferentes momentos. Entonces, a Bitcoin esto lo afecta desde el punto de vista de que va a haber transacciones que ya exponen la clave pública y si esa transacción está en el conjunto de huchos, que es no gastada, pues va a estar vulnerable a que cuando llegue un ordenador cuántico, los ordenadores cuánticos pueden o se cree que van a poder pasar de la clave pública a la privada, hacer este proceso que hasta ahora ha sido intratable. Y ese es el riesgo principal, crear un ordenador tan potente que puede revertir esto que hemos dicho, de pasar de clave pública a clave privada. A ver, hoy día se están haciendo ordenadores que ni de lejos pueden romper la criptografía que tiene Bitcoin hoy día, que tiene entre 100 y 1000 qubits, que se llaman, ¿no? Para romper esta criptografía se calcula que harían falta entre 13 millones y 300 millones de qubits, que o sea, estamos hablando todavía a años vista. Las fechas que se manejan en la industria eh, es que para 2030, más o menos, ya los algoritmos actuales de criptografía deberían empezar a deprecarse, a no usarse más, y a partir de 2035 completamente quitarlos de funcionamiento, o sea, eliminarlos y sustituirlos por algoritmos que sean resistentes a lo quantum, ¿no? Esto estoy como los hablando de temas coches con de gasolina. industria. Sí, pues esencialmente, sí, sí. Y para dar una idea de cuántos Bitcoin estarían afectados por este, por este posible ataque, ¿no? Se calcula que habrá como 6 millones de Bitcoins que están pues hay como cerca de 2 millones de Bitcoins en direcciones vulnerables, que son esencialmente las antiguas, las nuevas no exponen la clave pública, pero al principio pues se minaba mucho con, se transfería, se hacían transacciones a unas claves, a unas direcciones que sí exponían y claro, al principio pues la gente no estaba muy preocupada por exponer la clave pública y demás y hay pues eso, 2 millones ahí y luego hay como 4 millones en otras transacciones que en el principio no exponen la clave pública, pero al ser reusadas sí se están exponiendo. Eso es uno de los asuntos que se comenta mucho en Bitcoin, no hay que reusar las direcciones, pues fíjate que esto es una de las consecuencias, ¿no? Que estás exponiéndote a ataques cuánticos. Y, por cierto, los exchanges suelen ser vulnerables a este tipo de ataques porque ellos tienen su bolsa de Bitcoins, están en direcciones que suelen reusar, ¿no? Pues eso, hay como 6 millones. ¿Y qué tipo de ataques están expuestas las direcciones de Bitcoin? Pues lo que se llaman los ataques de largo recorrido, que son exactamente las direcciones que ya se pueden ver en la cadena que han expuesto su clave pública y que en cualquier momento, en cuanto aparezca un computador cuántico, podrían atacarlos. Y están los ataques de corto recorrido, que estos son más sutiles, porque imagínate que tú tienes una dirección, una UCHO que no estás exponiendo tu clave pública, pero en el momento que vas a gastártelo, sí que tienes que exponerla. Pues en ese momento, entre que te lo gastas, envía la transferencia, está el la mempool de todos los nodos, si hubiera un ordenador cuántico que captara tu transferencia, podría, eh, en esa ventana de tiempo hasta que llegue a un bloque, podría desencriptar o pasar de la clave pública a la privada y hacer otra transferencia nueva y gastarte tus monedas, ¿no? Pues esos son los ataques de corto recorrido, o sea, los de largo y los de corto. Luego hay otras vías de ataque que son más de nicho, ¿no? Es como, imagínate que tienes una UCHO en la que no has expuesto la clave pública, pero bueno, te acuerdas que Bitcoin se ha tenido forks tipo Bitcoin Cash, Bitcoin Gold y no sé qué. Me quiere sonar. Como te quiere sonar, ¿no? Pues los Bitcoin que existían hasta el fork, si en esas otras cadenas se han gastado y se han expuesto las claves públicas, esas son las mismas que corresponden al Bitcoin en el otro fork, porque eran los mismos, estaban generadas con la misma criptografía. Entonces, bueno, en fin, esto es mucho más nicho, pero también me parece curioso y quería comentarlo. Bueno, entonces, O sea que más o menos, hay...
Más o menos lo que ocurre es que aunque tú no tengas, por ejemplo, aunque tú no te veas directamente expuesto por el ataque, o sea, aunque tú no te vayas a ver influido por el ataque, lo que puede ser difícil para la red en este caso, o lo que puede castigar a la red es que haya muchas direcciones que se vayan a ver expuestas, que haya mucho Bitcoin que se pueda atesorar por un atacante y que esto tiene dos consecuencias. La primera es que, bueno, ese atacante no sabemos lo que querría hacer con ese Bitcoin, seguramente, pues no sé, venderlo, pero también está el hecho de que esto trae mucha inseguridad y ya no te sientes tan tranquilo con tu ahorro dentro de Bitcoin si sabes que Claro. hay un ordenador y no será solamente uno, sino que ya en el momento en el que salga esto serán muchos más que son capaces Ujú. de acceder a según qué direcciones en Bitcoin. Entonces, digamos que se pierde la seguridad sobre Bitcoin por dos lados y por esto, pues claramente no es, o sea, sería algo muy negativo para Bitcoin, incluso si tu Bitcoin está a salvo porque nunca jamás se ha visto expuesto a estos ataques. Sí, pero en cualquier caso, cuando vas a gastártelo, lo vas a exponer. Si en algún momento pretendes gastártelo, tienes que desvelar la clave pública, porque es parte del proceso de la firma. Claro, Entonces, sí, que si haces holding para siempre, pues, pues muy bien, pero si en algún momento quieres hacer una transferencia, sí que vas a ser vulnerable por el ataque de corto recorrido que menciono antes. Pero sí, y por supuesto lo que dices, ¿no? Hay 6 millones que sí que son vulnerables desde el principio y, pues, imagínate un atacante malicioso con 6 millones de Bitcoin, pues, supongo que las posibilidades son infinitas, ¿no? Con tanto Bitcoin. Pues, destruir, la red o destruir el precio o no sé. Bueno, la creatividad de un malhechor siempre nos puede sorprender. es un buen villano para una película de Bond. Sí. Pues sí, sí, sí. Hay otro aspecto a comentar, sin entrar mucho en detalle. La minería, concretamente, no estaría tan expuesta en el caso de que llegara la computación cuántica. Em, o sea, los hashes de minado, pues, a ver, la computación cuántica tendría otro algoritmo que se llama Grove o Grover o algo así, no me acuerdo cómo era, Sí. Grover, cómo era el nombre. Y sí que podría hacerlo mucho más rápido, pero el consumo de energía seguramente no sería tan eficiente como los ASICs de hoy día. Eso añadido al ajuste de dificultad y demás. Entonces, como que en la minería hay cierto consenso por los expertos de que no estaría tan afectada como las direcciones que hemos comentado antes. Entonces, por ese sentido, la minería por ahora está a salvo, está a salvo. Bien, y Pues entonces, eso es el resumen más o menos del problema. Ujú, sí, y yo creo que a ver, como he dicho, al final es grave, aunque solo sea por la amenaza posible. O sea, yo creo que independientemente de si se ve el ataque, porque tampoco sería muy inteligente por una persona, si tienes mañana un ordenador cuántico en casa, dedicarte a hacer esto, porque al final el ataque en sí mismo destruiría mucho del valor que quieres extraer. Entonces, yo creo que más que el ujú, ataque en sí, la amenaza ya supondría un riesgo para la red y seguramente tendría bueno, un valor o un impacto destructivo sobre el precio, porque mucha gente trataría de salir, les daría igual que ese ataque ¿no? de corto plazo que pues, dice, mira, yo intento salir ya y al final, mira, si llenas la red de transacciones, pues bueno, habrá unas que se pesquen, habrá otras que no, ¿no? Si es realmente ujú. esto atacable, pero bueno, que sería una salida rapidísima y bueno, sería una locura realmente, porque imagínate habría un cuello de botella brutal, todo el mundo tratando de vender, las Mm. bolsas tratando de vender. Sería un pifostio en toda regla, Sería solo con la amenaza de que esto sería posible. Entonces, esto nos lleva ya al tema de, vale, ¿cómo te preparas para la ujú, posible respuesta ante esta amenaza? Que como digo, ni siquiera se tiene que plasmar el ataque, o sea, no es que te ataquen y entonces no es como una guerra, ¿no? Que te atacan, te empiezan a atacar y tú empiezas a generar la defensa, sino que esto es, te dicen, no, te voy a atacar y te muestran un misil y ya está, ya has perdido prácticamente, ¿no? Porque mm. en el momento en el que te muestran que el ataque es posible, pues ya, o sea, la mitad del valor desaparece y a futuro no se puede esperar tampoco recuperar esa confianza, salvo que pasen, pues eso, muchos, muchos años, ¿no? Entonces,
cómo resolucionar esto antes de que siquiera se presente la amenaza de forma Ujú, realista. Y entonces aquí es donde están un montón de dilemas, porque, claro, a mí, en mi opinión y mi preocupación principal a este respecto es que si la gente no ve o no siente el calor de la amenaza, pues difícilmente se va a mover para defenderse. Pero claro, en el momento en el que sientas el calor de la amenaza, es posible que ya sea tarde. Entonces, claro. bueno, ¿qué tipos de soluciones hay sobre la Mm. mesa? Y tratemos de ver bueno, por dónde sería más factible que la comunidad de Bitcoin se moviese. Así Ujú. que empecemos con un dilema que me llama mucho la atención, que lo has comentado en el sumario que queremos tocar y que la verdad no lo había leído antes y me parece muy, muy interesante. Pues sí, antes de hablar de los mecanismos posibles, hay que tener en cuenta a grandes rasgos qué se puede hacer, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos que llega alguien con un computador cuántico que es capaz de, pues eso, de mover monedas, de cambiar la clave pública a privada, etcétera, y robar las monedas. Entonces, queremos permitir, sea cual sea el mecanismo de implementación, pero queremos permitir que ese atacante tenga acceso a monedas vulnerables o no. Es decir, reformulándolo de otra manera, ¿queremos quemar o invalidar las monedas que sean vulnerables? Pues hay gente que dice que sí, o sea, con ciertos plazos y demás, sí se podría hacer así para que nadie llegue y robe las monedas que se consideran perdidas. Es decir, bueno, pues si se han perdido, venga, las quemamos y las dejamos ya invalidadas para siempre. Y otra gente, pues dice, no, esto no se puede hacer porque esto va en contra del ethos de Bitcoin, esto sería una confiscación en toda regla. En Bitcoin es libertad. A mí me habían prometido que mis monedas son mías y no de nadie más. ¿Y qué haces tú ahora invalidándomelas, no? Es como si yo quiero dejarlas ahí y que me las roben, es mi problema, no el tuyo, ¿no? Claro, no, y sobre Entonces, todo que cuándo se considera, a partir de qué punto se considera que ese Bitcoin está olvidado o perdido, ¿no? Porque puede ser que claro, simplemente el tío tiene Bitcoin desde 2010 y está ahorrando y esto cada día se levanta en plan, joder, qué buen ahorrador soy, que llevo ya 15 años ahorrando y luego lleva 25 años ahorrando y de repente, pum, se lo quitan y dice, oye, que yo estaba ahorrando, o sea, ¿por qué me quitáis, ¿por qué me quitáis mi ahorro? ¿Sabes? Si no estaba perdido, tengo aquí la clave de toda la vida claro, grabada porque con un bolivic aquí en el salón. estoy comiendo arroz con sal, 10 años. Sí, sí, que no he probado un filete de carne para ahorrar, joder. Pues claro, el asunto es que además no paran de salir eh, de vez en cuando, ocasionalmente, monedas que se creían olvidadas y que de repente se mueven en la cadena, ¿no? Que a lo mejor llevan 10 años de la era Sí. de Satoshi o de la era de los principios de Bitcoin y se ve una moneda que, ahí va, pues se ha movido y todo Twitter se vuelve loco. Ah, sí, 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 es Bitcoin de Satoshi. Bueno, no necesariamente, pero es el asunto que el dilema es quién va a decidir cuáles son las uchos o las monedas que están olvidadas. Es que no hay una manera clara de decidirlo. Obviamente, las que se han gastado con el OP Return, sí, pero porque explícitamente se han quemado. El que hizo esa transferencia decidió quemarlas, pero no porque estén ahí sin tocarla, eso de qué estamos hablando. Concretamente, por poner un número, hay 190 millones de uchos en total, no las que se han usado, ¿no? Hay 190 millones. Entonces, de esas, ¿qué vas a hacer? ¿Una criba? Y vas a hacer, no sé, pues hay 6 millones, 10 millones que vamos a considerar ahora olvidadas. Yo creo que esto no tiene mucho recorrido, Factible. esa idea de... Dime. Poco factible. Sí, sí, aparte de que inmediatamente, claro, como ya hemos dicho, esto ataca a uno de los principios básicos de Bitcoin, ¿no? Que es la inconfiscabilidad. Es como, vale, que Yo sí, que estamos... veo, sí, es que es verdad que llevo pensándolo un rato, A ver, pero cuando estábamos hablando, cuando has dicho eso de que es verdad que se ven recientemente bastantes anuncios de hoy se ha movido esta moneda de 2010, se ha movido esta moneda de 2010, muchas veces se atribuye a que eso, que una persona que estaba por ahí perdida, ¿no? O un primo de Satoshi o lo que sea, pues ha empezado a mover Bitcoin o incluso el mismísimo Satoshi, ¿no? Pero como estamos hablando de esto, creo que hay una probabilidad
hay una probabilidad mayor que cero, o sea, no sé cuánto mayor que cero, pero hay una probabilidad mayor que cero de que ya exista un ordenador cuántico que lo que está haciendo es sacar poco a poco algunas de estas direcciones. Porque al final, eso sí que sería una manera inteligente de hacer esto. Porque Claro. lo que no tendría sentido es ni anunciar el ataque ni hacerlo a gran escala, porque eso hundiría el precio. Pero ir Ujú. poco a poco, oye, vendo 100 aquí, vendo 100 allá, pues, oye, es un montón de dinero y no estás castigando tu, digamos, no estás matando a la Mm. gallina de los huevos de oro. Sí, de hecho, es que ha dado un poco en el clavo, ¿no? Porque hay 2 potenciales poseedores de computación cuántica. Por un lado están orga organismos de naciones-estado, ¿no? Digamos, yo qué sé, la NSA o algún laboratorio en China o lo que sea. A estos no les interesa anunciar que lo han conseguido. No les interesa porque quieren conservar esa ventaja competitiva todo el tiempo posible. Y si van a atacar Bitcoin, lo harían de esta manera que no se parece a un ataque. Es como, pues vale, están sacando poquito a poco, pues el precio sigue, la gente, es un ataque que no parece un ataque, ¿no? Entonces, pues tampoco es para tanto o sea, en ese sentido, ¿vale? No nos vamos a volver locos, que sí que estarían Sí, atacando bueno, cosas. me recuerda a lo de esto, me recuerda a lo de Enigma, cuando descifraron Enigma en la Segunda Guerra Claro, Mundial, que decían, bueno, a ver, ahora que sabemos lo que van a hacer, no podemos siempre acertar, porque si acertamos siempre con lo que van a hacer y atacamos a los convoys y demás, sabiendo siempre dónde van a estar, pues claramente sí, van a darse cuenta de que sabemos algo, que de lo que sabemos. podemos leer, de que podemos desencriptar. Entonces lo que hacemos es, vale, pues seguimos fallando, seguimos haciendo ataques donde no es, seguimos pringando, pero de vez en cuando algunos los hacemos bien. Y entonces no está claro si sabemos o no sabemos, porque bueno, sube un poco ¿no? Nuestra tasa de acierto, Ujú. pero tampoco que sea demasiado exagerado, porque si no van a dejar de usar esta manera de encriptar y entonces perdemos el acceso a la información. Sí, sí, no, la historia de Enigma es además alucinante, como, cómo tenían que llegar a estos dilemas y decir, bueno, pues estos pobres los sacrificamos, sabemos que van a atacar ahí, pero no podemos. ¿No? Sí. Pero bueno, centrándonos en el asunto este, que está muy relacionado, ¿no? O sea, por un lado tenemos las naciones-estado que no están incentivadas a promulgar o a publicar que ya lo han conseguido. Entonces, si van a atacar Bitcoin, pues, pues lo harían de esta manera, pero es que ni siquiera les interesa atacar Bitcoin, o sea, no está en su prioridad de cosas. Tienen seguro cosas mucho más interesantes que desencriptar antes que Bitcoin. Si una nación-estado, no sé, China, pues ¿quieres dinero? Pues lo imprimes, ¿no? O Estados Unidos, ¿quieres dinero? Pues, ala, Bueno, deuda. es una manera fácil de financiarse, realmente. O sea, Es una manera fácil, sí. sacas 10 o 20 millones y tienes para tirar unos meses y luego sacas otros 10 o 20 millones, otros tiras otros meses. Sí. Pues eso, tienes las naciones-estado que no están incentivadas a publicar que lo han conseguido y por otro lado tienes en la otra parte del espectro a empresas privadas tipo Amazon, Google, IBM, las grandes, las que cotizan en bolsa, están incentivadas a publicar o a exagerar lo que han conseguido, porque tienen a sus shareholders, ¿no? A todos los accionistas detrás y quieren, pues, quieren que el precio de la acción suba porque han conseguido esto, lo otro y tal. Y, y con, o sea, mirando simplemente lo que han conseguido y sabiendo que encima es exagerado, estamos muy lejos del ordenador cuántico que posiblemente Si, si podría nos destruir Bitcoin, guiamos, ¿no? si nos guiamos por los anuncios de Sí, las empresas. si nos guiamos por los anuncios, sí, sí, que siempre están como muy hyped y todo esto, ¿no? Pero, en fin, sí, no hay que descartar la posibilidad, como tú dices, ¿no? Es una posibilidad no cero de que ya alguien lo haya conseguido, pero, en fin, yo también con eso soy muy de, si es difícil guardar un secreto entre 2 personas, imagínate guardar un secreto las miles de personas que necesitas para construir una historia de estas, ¿sabes? Es como que el hombre no llegó a la luna, digo, ¿cómo que no llegó a la luna, hombre? ¿Cuánta gente tiene que guardar el secreto? Si yo le cuento algo a, no sé, a mi vecino y ya lo sabe todo el mundo, ¿sabes? Pues imagínate cientos de personas en un proyecto que supuestamente tienen que eh, guardar un secreto. Esa es para mí la mejor manera en contra de las teorías de la conspiración. Sí, No sé dónde leí estábamos, hace ya me he poco, perdido con tanto. no, pero leí hace poco, como has dicho lo de la dificultad de guardar un secreto, leí hace poco una de las teorías sobre la tumba de Gengis Khan en un libro que decía que lo que hicieron para... A ver, Es, es-
Es que es muy interesante. Es mentira, ¿vale? Es mentira, seguro que es mentira, pero era muy gracioso porque decía, mira, lo enterramos en un sitio y entonces lo enterraron 20 soldados. Y entonces esos 20 soldados luego mataron a todo lo que había en un radio de, pues no sé, 3 kilómetros. Y entonces luego esos 20 soldados fueron asesinados por otros 20 soldados para que no pudiese encontrarse a nadie. Y luego los 20 soldados que mataron a los primeros 20 también fueron asesinados por otros 20 para que a tratar de, a tratar de que nadie sea capaz de decir esto. Claro, pero al final tienes que ir matando y matando y matando, pues si acaso uno de los que iba a ser asesinado, pues antes dijo dónde iba a estar la tumba. Entonces dice que lo hicieron 4 o 5 veces hasta que ya se quedaron tranquilos de que, bueno, ya seguramente no se acuerda nadie. Estoy imaginando generaciones después la gente matándose unos a otros, pero ¿por qué hacemos eso? No lo sé, mi abuelo mata al primo de... Por si alguien Al sabe algo, final, no sé. sí, sí, toda la O sea, destrucción de Gengis Khan viene por eso y no por sus conquistas. Claro, esto escala exponencialmente, ¿cómo vas a...? sí, no, pues digo que sí, Todo lo de los esto... secretos ya desde la antigüedad ya se sabe que es difícil guardarlos y están dispuestos a tomar medidas bastante radicales para tratar de evitar que permeen. Pero bueno, sí, hablábamos de que es difícil tomar una decisión primero por los bitcoiners y por ese bitcoin que está ahí, que es más susceptible de ser atacado, porque sería una manera de protegerse. Dice, mira, pues si el riesgo es que llegue un atacante y extraiga esos 6 millones de bitcoin que hay por ahí susceptibles de ser atacados, pues esos 6 millones, ponle, no, los eliminamos y entonces ya el que venga con computación cuántica no tendrá nada que hacer, ¿no? Porque la idea es que de aquí en adelante el sistema, el protocolo, se pueda defender frente a los ataques de una computación cuántica. Digamos Claro. que lo que no se podría defender o sería más difícilmente defendible es eso que ya se ha movido en el pasado y que está ahí olvidado y que quedaría como, bueno, algo que se podría extraer por el atacante. Entonces, como hemos visto, esto que entre tú y yo, pues vemos difícil que se pongan de acuerdo en una manera de proteger estas monedas, podemos pensar en qué otras maneras habría, si hay, de proteger esas monedas sin eliminarlas y, sobre todo, qué maneras habría para el protocolo de Bitcoin de actualizarse a estar protegido frente a Ujú. o en un contexto de computación cuántica generalizada. Mm. A ver, ya te anticipo que las monedas que realmente están olvidadas o perdidas porque alguien ha perdido la clave privada o lo que sea, va a ser muy difícil protegerlas. Seguramente queden como el botín para el primero que llegue. Viendo los algoritmos o las opciones que hay y combinándolo con la idea de mantener la inconfiscabilidad de Bitcoin, el ethos de Bitcoin, va a ser muy difícil llegar a una solución acordada para que no se roben. Primero, porque es difícil identificarlas. Segundo, porque sería en contra de los principios de Bitcoin. Y tercero, porque, bueno, en fin, sería también técnicamente un reto importante. Pero vamos a ver, ahí sí que hay opciones de migración o a algoritmos que sean resistentes a lo cuántico. Y entre estas opciones, lo que sí que tienen en común es que el usuario tiene que tener actividad, ¿no? O sea, tiene que haber un usuario detrás que esté haciendo pues una transferencia, tiene que hacer un movimiento para proteger sus propias monedas. Eso es lo que tienen en común todos estos. Unos son un poco más inmisericordes que otros, pero al fin y al cabo sí que necesitan de la acción del usuario. Por eso digo que si hay un usuario que por la razón que sea no toma ninguna acción, no toma ninguna medida, esos bitcoins van a estar ahí expuestos mientras no se haga nada, ¿no? Seguramente. Sí, o sea, si están El muertos primer... o se han Sí, perdido, pues nada que hacer. nada que hacer, nada que hacer. Em, y hay, como decía, pues hay varios mecanismos. El primero se llama Commit, Delay, Reveal. Es como commit es comprometer, retrasar y revelar, ¿no? Y porque es una especie de solución que se basa en 3 pasos. Tú tendrías que juntar una moneda tuya, digamos, de las antiguas, de las que están expuestas, de las vulnerables, hacer una transacción con otra moneda nueva, de las que sí serían resistentes,
y juntarlas y hacer lo que se llama una transacción de commitment transaction, transacción de, no sé, compromiso, por así llamarla, y hacer una especie de hash, hacer un código criptográfico, enviarlo a una opción OP return, que me hace gracia porque estuvimos hablando de si hay que filtrar los OP returns para no meter mierdas en la, Me en la imagino. blockchain. Pues ahora estamos usando justamente eso. Esto no es necesariamente una transacción monetaria, es un indicador, es una marca que tú en el futuro vas a poder decir, oye, o sea, perdona, el mecanismo este se basaría en que la persona que podría entonces gastarse esa moneda, digamos, expuesta, es la persona que puede demostrar que ha creado esa transacción de compromiso, esa transacción de commitment transaction, ¿no? Entonces, el mecanismo sería hacer una transacción a un OP return con un hash. Se esperaría como 6 meses para, bueno, pues, porque en esa transacción se revelaría cierto, em, la clave pública de la antigua, y se da como 6 meses para compensar, la capacidad del atacante con la capacidad de la persona, etcétera. Y a partir de ese tiempo, sí que ya se libera para que tú puedas transferírtela a una dirección, normal, normal, a una dirección cuántica resistente a lo cuántico. O sea, entonces, transacción de compromiso, tiempo de espera, y a partir del el tiempo de espera pasado, pues ya puedes enviarla a una dirección normal, que sea resistente. Esta, pues, tiene un problema, este tipo de solución, que es que necesitas tener acceso a monedas que ya están siendo, quantum resistant. Entonces, es como un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si lo que quieres es realmente ser, quantum resistant, ¿de dónde saco las monedas quantum resistant? Entonces, tendrías que ir al mercado a comprarlas o, bueno, tendrías que, a partir del momento en el que los mineros empiecen a minar y se lo manden a direcciones quantum resistant, pues esa sería otra opción, pero habría como un tiempo donde esas direcciones cotizarían mucho. Entonces, las monedas quantum resistant, es posible, bueno, yo estoy ya especulando esto de mi cabeza, es posible que esas monedas valgan más que las monedas antiguas, ¿no? Es por cuestión de mercado, ni más ni menos, ¿no? Porque A habría ver, mucha más demanda de esas que... mira que no me quiero meter nunca en los temas demasiado técnicos, pero ¿por qué diferenciaría a una moneda quantum resistant de una moneda? Porque al final, o sea, sería Bitcoin, pero lo que diferenciaría sería que ese Bitcoin, por ejemplo, se ha minado por un minero y la transacción de esa nueva Bitcoin que va a la dirección del minero es una transacción que ya está protegida por el nuevo algoritmo que es quantum resistant. Sí. A ver, la diferencia entre las monedas que están protegidas y las vulnerables es en el algoritmo de la firma. Las firmas que se usan hoy día, que se usa el algoritmo de ECDESA, que es, un algoritmo de curva elíptica para firmas, esencialmente, es lo que significa Sí. ECDESA. Esas, la ECDESA de hoy día, pues es vulnerable. Entonces, lo que tendrías que hacer es enviar esa moneda a una dirección donde tu firma está usando otro algoritmo, que sería una especie de ECDESA, pero cuántico. Una cosa que se me ocurre, entonces, en relación a esto, es que podrías hacer un servicio de mixing, ¿no? Como el CoinJoin, pero en el cual hubiese una dirección que estuviese, que fuese una dirección, con firma cuántica de esta, ¿no? Entonces, tú haces un join market cuántico en el que metes una dirección de quantum resistant y metes 20 direcciones normales, y entonces a la salida todas estarían, digamos, barnizadas de protección cuántica. Sí, es más, técnicamente, sería una actualización del protocolo no demasiado grande, desde mi opinión, porque JoinMarket ya hace exactamente eso. Tú estás exponiendo tu liquidez con tus monedas. Entonces, si JoinMarket dijera, pues a partir de ahora vamos a poner un flag a las monedas que son quantum resistant para que los takers, o la gente que quiere hacer un coin join, que puedan saber y puedan valorar en base al mercado, al precio que le quieran dar a esas monedas por encima de otras, si así lo desean. Entonces, el protocolo, pues, podría funcionar con una pequeña actualización y sí, sería de hecho una buena idea. Ahora que lo dices, sí. No lo había pensado, pero mira. Para que luego digan que técnicamente no soy capaz. Es que las pillo al vuelo. Es verdad que no me digas
no me preguntes cómo funcionaría nada de esto, pero, pero según lo estabas contando, en mi cabeza hacía todo el sentido. Bien, vale, ya que he Tu cabeza veía solucionado, los dólares así. ya que he solucionado el problema cuántico de Bitcoin usando CDRs, ¿no? O Commit Delay Reveals, y que mi próximo negocio será eso, un joint market cuántico, pues, pues pasemos porque hay otras soluciones que se parecen a esta, pero son, bueno, pueden ser un poquito más distintas. Sí, la siguiente opción es un poco, como decía antes, más in misericordia, que no perdona, y se llama pues QRAMP, que es una especie de juego de palabras, Q de Quantum y ramp es como rampa, pero es un acrónimo que significa Protocolo de Migración a Direcciones Resistentes a Quantum. Y esto es esencialmente, te vamos a dar 6 meses, un año, o no sé, se pone una deadline, una fecha límite, y a partir de esta fecha, todas las direcciones que no se hayan migrado a Quantum se queman. ¡Hala! Toma por culo. Ah, pero es que está de vacaciones. Ah, haber mirado. Y claro, lo que decimos antes. A ver, quitaría los problemas de un plumazo, claramente. O sea, este algoritmo prioriza la estabilidad y la sostenibilidad de la red por encima de la soberanía de tus fondos y de hacer lo que te dé la gana con ellos, ¿no? Porque esencialmente está diciendo, si no los mueves, los vas a perder. Pero el problema se lo carga, ¿eh? El problema, literalmente, dice, ya está, ya no hay problema. Sí, Que es vulnerable, pues si no vale, da igual. la rampa cuántica, esta que proponen, no la propusiste tú, pero esta rampa cuántica, esto me recuerda, pero estoy yendo históricamente a muchos lugares, pero me recuerda a lo de la peste negra. Lo de la... Es que, tío, no sé por qué en mi Se cabeza redujo la funciona así. población, ¿no? Por eso. Bueno, porque o sea, es muy grave, la respuesta es muy grave, ¿no? Es en plan, mira, esto está fatal, pues tomo las medidas necesarias. Y durante la peste negra, la gente tomaba estas medidas, ¿no? Durante la peste negra, es que hace poco leí un libro sobre esto, es buenísimo, ¿A qué porque la medidas? ¿A gente, qué te refieres? bueno, que la gente, o sea, cuando lo de la peste negra, la gente hacía unas cosas loquísimas, en plan, cosas que no esperas que pasen nunca. O sea, se salía un niño a pasear a la calle, se te escapaba o lo que sea, volvía a casa y su madre no lo dejaba entrar porque decía, mira, es que vas a estar contaminado, y lo dejaba fuera. Lo mismo con el padre, lo mismo al revés, lo mismo si su madre salía a comprar no sé qué y venía tosiendo, los niños la dejaban fuera, o sea, o quemaban la casa directamente con el padre dentro si veían que estaba tosiendo. Pero bueno, o sea, es como en plan, mira, Madre mía. esto es muerte segura, entonces vamos a tomar las decisiones más radicales que se nos ocurran, ¿no? Entonces yo creo que esto de la rampa cuántica se me ocurre que sería la solución si mañana viene el ataque y mañana empiezan a desaparecer monedas, ¿no? Pues si empiezan a desaparecer dinero, la gente diría, mira, chicos, una semana hacemos esto y a tomar por culo y que se salve quien pueda. Sí, la solución bubónica, ¿no? Sí, sí. O sea, salimos de aquí y el que salga ha salido, pero El que salga a salir. el resto se quema, Claro, ¿sabes? tú imagínate esto, el colapso de las fees sería brutal, sobre todo cuando se acerca la deadline, Ah, sí, ya sí, todo el solo mundo, saldrían los ostras, ricos. ostras, Sí, solo saldrían los ricos. solo saldrían los ricos, sí. Y, Y y los este, mineros que pincharían. hombre, los mineros se hincharían, a lo mejor no tanto como la siguiente que vamos a comentar, pero sí que obviamente habría, los humanos siendo humanos, nos esperaríamos todos hasta el último momento. Ahí va, que cuesta, no sé, 500 sats por Vbyte enviar, ¿no? Bueno, Pues 500, hijo, sí. déjate. Si fuese así, costaría mucho más. No sé, sí, sería mucho más. El problema que tiene que también requiere de un hard fork, porque, bueno, como sabemos, decir que a partir de cierto punto estas monedas ya no se pueden gastar y el tío que está corriendo su Bitcoin versión 1 dice, ¿cómo que no? Pero aquí no teníamos, no habíamos quedado que estas monedas se pueden gastar siempre. No, no se puede. Se podían gastar Se siempre. podía, se podía. Entonces sentaría un precedente que, pues, obviamente, que no nos gustaría a muchos, ¿no? Y sería, pues, confiscatorio, como hemos dicho, sería muy contencioso. No sé yo la capacidad o la probabilidad que tiene de éxito esta solución, pero en teoría funcionaría como la seda. Eso es. Sí, como quemar infectados. Bien, perfecto. Sí, 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 sí. Luego hay otro, el último
de los que queríamos discutir hoy, que se llama la estrategia del reloj de arena. Este me hace gracia, es como poner así un embudo y decir, sí, que quieres robarlos, pues solo puedes robar uno por bloque. Y es como decir, vamos a hacer un fork, un soft fork, este sí sería, o sea, que no sería un hard fork, pero Un las software, en el direcciones sentido, antiguas, esto sí, lo que permitiría sería que las monedas de antes seguirían siendo compatibles con las de después. eso es, sí, 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 seguirían siendo compatibles, pero em, las monedas vulnerables, a partir del soft fork, solo se permitiría un número limitado de monedas vulnerables por bloque. Entonces, es como, pues vamos a decir que, bueno, si vas a robar, pues solo vas a poder robar muy poquito y tienes que tenerlo muchísimo tiempo corriendo. Lo cual, esencialmente sería muy positivo para los mineros por una cosa muy interesante que sería, desataría una cadena de armas o sea, una carrera de armas, perdón, entre los atacantes que tengan monedas, o sea, perdón, máquinas cuánticas, para decir, bueno, si robarlo al final me va a ser muy fácil, yo puedo subir la fee un montón para que sea mi transacción la que entre, pero va a estar otro que va a competir contigo, pues yo lo voy a subir un poquito más para que el minero me la coja a mí. Y yo, pues yo un poquito más, yo un poquito más. Y llegaría al final que a lo mejor todo va a ser fee para poder robar un poquito. Entonces sería muy interesante ver eso, ¿no? Esta es De buena cómo... porque esta es buena, claro, al final es todo el mundo puede robar, pero claro, pero solamente puede robar uno a la vez. Entonces, entre ellos tienen que competir a ver cuánto están dispuestos a pagar porque sea su turno de robar y no sea el turno de otro. La verdad es que parece un juego de mesa. Sí, sí, De hecho, hay un juego que se llama la subasta del dólar. No sé si te suena. Sí, ¿cuánto Pues que pagarías es, por $1, no? por $1, ¿no? Dice, voy a subastar $1. Y luego uno, tal. Y normalmente cuando se hace, pues, yo esto lo leí era un estudio o algo así, la gente acaba pagando más por $1. Porque hay una variante que es el que queda segundo tiene que pagar lo que ha dicho, pero no se lleva nada. Entonces llega un Claro, punto en el que entonces dices, tienes que empezar a recortar de tu pérdida, claro. claro, claro. Y dice, la mejor manera de ganar ese juego es no jugar. Y en este sentido, pues claro, los que tienen el ordenador cuántico también están incurriendo en un gasto, se lleve o no se no lleven, simplemente por todo el trabajo que tienen que hacer en tener la máquina corriendo, en identificar transacciones y tal, también corren cierto gasto. Entonces entrarían esas dinámicas en este tipo de juego. Sería interesante ver cómo funcionaría esto. He de decir que este es Por el que cierto, más me esto gusta. sí, es interesante, pero también es otra manera de confiscar, ¿no? Porque si tú eres un usuario Sí. normal que no tiene ninguna maldad y dice, oye, pero que está en mi moneda, que me deje gastármela, ¿cómo que, cómo que una? ¿Cómo que una por bloque? Y a lo mejor tienes que esperar literalmente años para enviarla, porque esa es esencialmente la idea del diseño de esta solución, es que los atacantes van a tener que estar atacando durante años para poder gastarse esas monedas, pero claro, te llevas por delante a los atacantes y a los usuarios honestos también. Dice, bueno, no es confiscatorio al 100%, pero también te Un hacen un poco. roto, Sí, un poco confiscatorio, pero no del todo. Bueno, un poquito. bueno, pero es que viendo las alternativas, Claro, es que es eso, las alternativas. Es el Q-Ramp, es como, no, a partir de aquí, nada. ¿Y cuál era el otro que hemos dicho? El de delay, el es que, bueno, CD, que necesitabas también. el CD, a ver, el Sí, CDR, bueno, a ver, el CDR era el del negocio del joint market, el sí, joint market cuántico. A ver, el joint market cuántico, ese también, ese está bastante bien, parece más pero equilibrado, ¿no? ese es, pero es un hard fork, ¿no? No, no, ese no es hard fork. Ah, vale, vale, perdona. No, no, pues entonces me quedo con el CDR y montamos un joint market cuántico. Sí, de hecho, después de esto tenemos que hablar sobre un negocio que no tiene nada que ver con esto. Es que me parece que sería bastante interesante. Sí, pero a ver, Mm, el Hourglass este, ¿no? El reloj de arena también me gusta. mm. Igual, o sea, por ejemplo, entre la rampa cuántica y el Hourglass, que es, me parece que una mejor solución sería el Hourglass. O sea, viene mañana Estoy de acuerdo, Holocausto sí. cuántico, mira, Hourglass del tirón. Metemos el reloj de arena
Y entonces, vale, no estamos quemando, es una especie de cuarentena, ¿no? En plan, mira, solo un enfermo a la vez. Solo dejamos a pasar a uno. Entonces, bueno, vale, bien. Pues ese yo creo que es mejor solución que el de quemarlos a todos, porque lo de la rampa cuántica es bastante hardcore. Y mientras tanto, trabajas, aunque bueno, claro, no podrías trabajar, ¿no? No, es la putada, que no podrías conjugar las dos. Porque si metes el reloj de arena, luego no puedes pasar al joint market cuántico, porque si el joint market cuántico implica que tendrías que mover Claro, sí, sí. las direcciones malas o Estaría susceptibles de... claramente limitado, no sería una cosa. Claro, y Pero de todas encima maneras, tendrías que competir para mover tu Bitcoin con el de estos que lo están robando y que te sale gratis. sí, 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 sí. Pero también, a ver, hay otra opción que es no hacer nada de esto, implementar una nueva Y firma rezar. y que cada uno pues mueva las monedas cuando les haga de las narices, esencialmente. que, que bueno, pues también, pero la idea de todo esto es precisamente para proteger el robo en masa, el robo de, pues eso, de millones y millones, ¿cómo podría ser? Porque si eso no fuera una opción, si no hubiera que robar, si no hubiera la opción del robo, se implementa una nueva firma, te la mandas a la nueva firma y listo. Pero claro, es que el robo en masa es parte inherente a este problema que estamos teniendo, ¿no? Vale, pero pongamos entonces cuáles serían las soluciones preventivas, ¿no? Porque has dicho, vale, cambiar la firma y ya está. Entonces, dentro de las soluciones preventivas, cosas que podríamos hacer hoy antes de que haya ninguna amenaza de ningún tipo, ¿qué se Claro, podría hoy, hacer? bueno, para empezar, si tienes alguna moneda que está usando una dirección donde expone la clave pública, que son las direcciones normalmente las antiguas, cambiártela, pues, a una dirección nueva de las tipo SegWit, ¿no? Pay to SegWit hash o Pay to script hash o algo así. Las antiguas hoy día ya no se usan o las wallets no las usan. Entonces, yo supongo que, salvo que te hayas metido en Bitcoin hace muchos años, no deberías tener monedas de las antiguas y no debería estar tu clave expuesta. Sí que si has reusado direcciones, sí que estás exponiéndote. Ahí sí. Entonces, tener seguro de que todas tus monedas están en direcciones que no expone la clave pública. Eso sería una muy buena y muy barata, muy eficiente medida de protección. Antes de ningún cambio en la red. Es decir, pues, oye, tengo un Bitcoin aquí, miro, pues está, no sé, en una dirección de SegWit, perfecto. Ahora, si queremos un paso más adelante, ya hay un BIP propuesto que se propuso en diciembre del año pasado para empezar a discutir y empezar a tomar cartas sobre el asunto de cómo vamos a implementar una firma nueva en Bitcoin. Y este BIP es interesante, bueno, uno diría, pero ¿por qué ha tardado tanto en proponerse si esto se sabe desde antes? ¿No? Es que no había algoritmos estandarizados y solo el año pasado ya se ha llegado a una especie de acuerdo de algoritmos resistentes a lo cuántico para la firma. Está el instituto este de estándares y tecnología, el NIST, ¿no? Que es uno de los organismos, sino el que más respetado en estos asuntos. Y ellos pues ya decidieron sobre el estándar para las firmas cuánticas el año pasado. Y entonces a partir de ahí es cuando ya se pueden decir, oye, pues ellos que han propuesto esta firma, vamos a implementarla en Bitcoin. Entonces hay un BIP, una propuesta de mejora de Bitcoin, el 360, que propone una dirección nueva a la que, una vez que se implemente, si se implementa este BIP, se mandaría las direcciones. Y tiene una manera, un punto curioso, porque usaría la firma nueva, pero también la firma clásica, digamos, de criptografía clásica, usa una especie de solución híbrida. Dice, pues, por si el algoritmo de firma, como es tan joven, si el algoritmo de firma cuántica tiene alguna vulnerabilidad, seguiríamos protegidos, en cierto modo, por la firma clásica, porque el hecho de que llegue, o sea, eh, no es seguro de que llegue la computación cuántica, pero aún así tenemos que prepararnos, como hemos dicho antes. Entonces se le ponen dos tipos de firma, una clásica y otra cuántica, para minimizar los riesgos de que, pues, hombre, si el quantum llega y nos rompe la firma clásica, tenemos la firma cuántica. Pero si el quantum no llega y la firma cuántica encima está rota, tenemos la firma clásica. Y con esto, pues, te curas en salud con estas dos. Y bueno, pues es un Pero, VIP. pero,
Pero esto tendrá sus contraindicaciones, ¿no? Hombre, Las transacciones pesarán más, ¿no? Y todo sí, esto. claro, es una de las características de las firmas cuánticas, que la clave tiene muchísimo más bits. Y entonces hay que hacer soluciones de compromiso en este sentido. Por ejemplo, se dice que, bueno, como sería, las firmas serían parte del witness, que esto va con un descuento en las transacciones, pues si habría que aplicar un descuento adicional o no. Bueno, entonces esto está todavía en discusión, ¿vale? Es que se publicó en diciembre y como sabemos en Bitcoin las cosas de Palacio van despacio. No sé por dónde va a salir, pero la esencia es esta, lo que te acabo de decir, ¿no? Sería un algoritmo híbrido de firma y ahí es donde, si se implementara, pues donde tan pronto se implementara, pues deberíamos enviar ahí nuestras monedas. Esa sería la idea. Ahora, que por poner números, hay estimaciones de que todo esto solo mandando las direcciones que son vulnerables, más o menos 2 millones de bitcoins en direcciones pay to public key, etcétera, etcétera, podría tardar, o sea, realísticamente entre semanas y meses, enviando direcciones pum, 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 pum. A ver, algunos mencionan entre entre un día y medio y 4 días. Sí, pero un día y medio y 4 días coordinándose todo el mundo, priorizándose, pero como que esto no va a pasar. Yo lo veo más del orden de El semanas y mercado meses. tiene orden espontáneo, pero el orden no es así. No, no, no es así, ¿no? Y si incluyes un conjunto más amplio de direcciones, ya no solo las inmediatamente vulnerables y tal, pues estaríamos hablando de meses a años, ¿no? Y ya, por supuesto, si hablamos de no solo Bitcoin, sino la red, protocolos tipo el SSL, actualizar partes no necesariamente de Bitcoin, pues a lo mejor estamos hablando de una hoja de ruta entre 5 y 10 años para actualizarlo todo. O sea, esto por poner números. Ahora, una cosa curiosa que no hemos comentado en temas de cómo saber si el quantum ha llegado ya o no, es poner los canarios cuánticos, que me hace mucha gracia. El canario cuántico, ¿está o no está? ¿No? No es más que poner en la cadena una pequeña recompensa que sería como muy fácil de robar para alguien que tiene acceso a criptografía cuántica. Entonces va dejando como recompensitas ahí. Oye, que nos han robado esta dirección, pues eso seguramente alguien ya tiene acceso a computación cuántica de esta magnitud, ¿no? Luego no sé cómo se haría, pero puedes ir incrementando la dificultad, supongo, de las recompensas para ir un poco viendo cómo va evolucionando la tecnología en base a cuánto te van robando. Es como el canario de la mina, esencialmente, ¿no? Sí, 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 Oye, que el se ha muerto canario el canario. cuántico. Pues oye, que nos han robado, pues es una de las estrategias. Ahora, ¿quién pone ese dinero? Pues porque organismos o, Sailor. sí, fundaciones que estén interesadas y gente con fondos, esencialmente, ¿no? Sí, sí, Sailor. Em, sí, Y bueno, pues hasta ahí un poco los aspectos más grandes. No Lo único sé. que el 360 este, si no recuerdo mal, el cambiar esto, no sé si es este, no sé si es este, igual es otra solución que leí por ahí, pero se cargaría la escalabilidad, o sea, se cargaría Lightning y demás, ¿no? ¿Por qué lo dices? Porque lo leí en algún sitio. Pero no estoy seguro si era 360 o era otra solución, ¿eh? No me suena que este se cargue la escalabilidad, porque este lo que hace es implementar una firma nueva. No, no necesariamente. O sea, tendría que dar una pensada, pero ahora mismo no me suena. Vale, es que pues igual sería otra, ¿eh? No te quiero liar, pero es verdad que cuando estuve viendo soluciones posibles, una de las que se planteaban, y no sé cuándo fue esto, igual fue antes de diciembre, vete a saber, era una que si bien solucionaba el problema, también se cargaba la posibilidad de usar segundas capas. Entonces, claro, era bien, pero no tan bien. Sí, porque haría muy costosas las transacciones, por eso puede ir el tema. No, era directamente imposible, no es que fueran caras. No, pues no, no me Yo suena que en sean absoluto. caras, por ejemplo, yo que sean caras o que se reduzca el espacio en el tamaño del bloque, ¿no? Porque las transacciones ocupan más o lo que sea. A mí eso no me parece un problema, porque al final eso es una limitación, bueno, pues okey. Con las limitaciones se trabaja y se vive y no me parece que esté mal. La imposibilidad, eso sí que Sí, puede ser. claro.
Sí, sí, sí. Una cosa es limitar y otra cosa es limitarlo absolutamente, ¿no? Claro. Sí. Pues eso, volviendo al asunto de las migraciones, en este paper que mencionaba al principio, proponen como 2 hojas de ruta en paralelo. Em, una sería una especie de hoja de ruta rápida y más urgente, que sería un máximo de en 2 años hacer suficientes migraciones para cubrir los casos más obvios, las vulnerabilidades más inmediatas, ¿no? Y pues pone ¿cómo es? Entre investigación, implementación y deployment, despliegue, pues que pase un máximo de 2 años, pero no cubrirían todos los casos absolutamente. Y para eso también está proponiendo que en paralelo se lleve una hoja de ruta un poquito más detallada y más larga que cubra todos los casos con el tiempo necesario para hacer esa investigación, implementación y despliegue, y que tardaría pues unos 7 años. Y por ponerlo en perspectiva, los cambios más grandes recientes en Bitcoin, que fue Segwit, desde que se comenzó a hablar de Segwit hasta que se implementó, pues pasaron 8 años y medio, y con Taproot estamos hablando de 7 años y medio. O sea que la hoja de ruta, digamos, más larga que está hablando, pues está dentro de lo que Bitcoin nos tiene acostumbrados. Entonces no sería una cosa muy loca. Lo que sí que dice que hay que tener en cuenta la posibilidad y que hay que estar preparados para una solución urgente en caso de que le viéramos las orejas al lobo antes de lo esperado. Si se pone mal, la rampa cuántica. Al carajo. Al carajo. Sí, eso siempre está ahí. Siempre, Sí. siempre es como rómpase si en caso de emergencia. Sí, y una consideración importante, esto si nos queremos poner, digamos, el gorro de papel albal de conspiración, ¿no? Es que hasta ahora el algoritmo para la firma de Exdesa que ha usado Bitcoin bueno, es una curva elíptica que no venía estandarizada por el NIST, ¿no? Era pues investigadores independientes, organismos, etcétera, etcétera, pero que no, las manos el NIST no tenía las manos encima de esta curva elíptica. Ahora, los nuevos algoritmos que se han propuesto sí salen del NIST, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en 2013 se descubrió con el leaks, las filtraciones de Snowden, de que un algoritmo concreto del NIST había sido comprometido por el NSA y tenía una puerta trasera para, pues te puedes imaginar para qué, ¿no? Para conseguir Información. información sin que nadie se diera cuenta. Pues un algoritmo de generación de números pseudo aleatorios y tal, ¿no? Y se descubrió, y bueno, se descubrió, pero en muchos sitios ya estaban comprometidos hasta que eso se quitó de su uso. Ahora, quién sabe si estos algoritmos pues, están comprometidos o no. Bueno, viene del NIST. El NIST pues perdió un poquito de reputación con eso, aunque bueno, esto fue hace muchos años. Yo lo dejo ahí abierto como pregunta para que cada uno tenga sus Hombre, consideraciones. a mí, por ejemplo, darle al NIST, en este caso, ¿no? Pues como el aura de no, venga, lo que Mm, viene de ahí está bien, ¿no? Y lo que no venga de ahí, mm, pues es más peligroso. Es como un poco como usar el ISO, ¿no? Para yo qué sé qué cosa. claro. O sea, al final no me parece que sea necesario o que sea bueno incluso, ¿no? Depender de lo que Mm, diga, en este caso, este instituto. Bueno, pues está bien, ¿no? Si hacen estas cosas, pues bien, pero vamos, que no creo que mm, haya que depender justo de lo que digan, de lo que mm, es, o de lo que claro. salga de allí. Porque al final, mira, lo que dices, el algoritmo de Bitcoin no salió de allí y por ahora está funcionando bastante bien. Y ha funcionado bien, ¿no? Sí, otra consideración importante, ya no tiene que ver con el list, sino con la juventud, digamos, de estos algoritmos, es que, como bien sabemos, la mayor fuente de volatilidad es el tiempo, ¿no? Y estos no han sido testeados en batalla, no han sido expuestos Claro. a todos los ordenadores de Internet, como prácticamente hoy día los algoritmos de criptografía clásica. Entonces, hay que estar también preparado para que vengan golpes duros a esta criptografía. Es más, el NIST hizo como ciertos concursos para ver cuál era el algoritmo más resistente. Pues ganó uno, o bueno, ganó varios según distintas categorías, pero es que los finalistas, había matemáticos que lo rompieron como en cuestión de horas, ¿no? O sea, que este es el segundo, pero nos lo hemos cargado en no sé cuántas horas. De hecho, porque yo estoy metido también en un grupo, en un foro de criptografía cuántica por temas de trabajo, y estuve hablando con un chico que trabaja en la universidad de una universidad de Holanda,
Y dice, sí, el segundo algoritmo este me lo cargué yo. Y digo, no me jodas. Dice, sí, estábamos ahí, mi profesor y yo, mira, mira. Dice, las matemáticas están rotas, están jodidas. Así que, Sí, sería, quién sabe. sería bueno sacar un algoritmo resistente a lo cuántico, pero que lo puedes romper con una Game Boy. Es como- Claro, pero es que ese es el asunto, que estos algoritmos, pues cuando lleven 10 años con gente tratando de romperlos es cuando veremos, ¿no? 10 años, 20 años, etcétera, es cuando veremos las vulnerabilidades. Hay que estar preparado para que salgan. Y por eso, precisamente, el BIP de este que hemos hablado sigue usando el algoritmo clásico, concretamente la firma Schnorr, para cubrirse en salud, ¿no? Así que, en fin, tiempos aciagos que nos esperan. Bueno, o no, porque ya te he O dicho yo no, al o no. principio que yo tampoco creo que esto sea demasiado grave. A mí es que me genera muchas dudas, principalmente por lo que dices, por lo que decías antes, ¿no? De que al final las empresas tienen motivos para meterle más hype del posible o del necesario Mm, o del realista a sus avances. Y también porque una vez, bueno, escuché una entrevista a una de las empresas principales que se encargan de esto de la inteligencia artificial, perdón, del tema cuántico, y comentaba que su único cliente era el gobierno. Y esto creo que es el caso en muchos, que su único cliente es el gobierno o su único cliente es su empresa, ¿no? En este caso IBM y demás, ¿no? Entonces, no sé, no son cosas que se estén creando con un objetivo o cosas que se estén desarrollando con un objetivo comercial o para tratar de sacar para tratar de sacar algo al mercado que sea útil en una instancia particular. Entonces es como investigar por investigar y tratar de averiguar por averiguar, y muchas veces es eso, dinero público o dinero cuasi público, ¿no? Cuando viene de IBM o de Google, sabes que al final tiran dinero ahí a ver qué pasa. Pues no mm. sé, no me parece que haya realmente que preocuparse por estos avances, porque por lo general nada sale de ahí, ¿no? Pero, oye, que podría pasar, y por eso creo que es bueno mirárselo, sobre todo porque, bueno, como hemos visto hoy, las consecuencias serían muy graves si te manejas en Bitcoin. El oro estaría bien, fíjate. Sí, en lo si es que está en el Fort Knox, ¿no? Si es que hay oro. Ya No, lo pero miraría alguien. hay una cosa importante que es verdad, los gobiernos, concretamente, las naciones, pueden estar muy interesados en desarrollarlo, porque existe este ataque que se llama Harvest Now, Decrypt Later. No sé si esto lo has comentado, lo has visto antes, que es las comunicaciones que ya hoy día se están haciendo, aunque estén encriptadas con criptografía clásica, vas guardándolas, pones ahí una escucha, digamos, pinchas la línea de internet, vas guardando todas las comunicaciones entre tus objetivos, si tú eres un atacante, obviamente, las guardas, las almacenas y el día que tú tengas un ordenador cuántico, las desencriptas. Entonces, es verdad que ese es un ataque que tiene, digamos, una ventana de utilidad a lo mejor no muy larga, porque obviamente lo que yo digo ahora, si un ordenador cuántico va a venir en 10 años, tampoco va a ser de una utilidad muy grande para una nación, pero sí que puede haber cosas, ¿no? Y por ahí pueden venir los incentivos que tienen estas naciones, digamos, de desarrollar esta criptografía, y entonces, una vez que ya exista, ya se abren las puertas a atacar otras cosas, ya no Sí, no, solo. no, sí, no digo que no tengan incentivos. Sí, incentivos seguramente tengan y, por ejemplo, Corea del Norte, que vive básicamente de esto, China y demás, ¿no? Pues tienen incentivos a tratar de robar, los que son como piratas, piratas del siglo XXI, pues tienen incentivos a tratar de encontrar maneras mejores de robar y dedican gran parte del presupuesto estatal, ¿no? Ujú, a esto, pero aún así no dejan de ser gobiernos tratando de avanzar en cosas y en general los gobiernos no son los mejores a la hora de avanzar. Entonces, por eso te digo que no, o sea, me preocupa, pero tampoco demasiado. Y sobre todo viendo que no sé, que no es una tecnología que se escale tan fácil como se escalan, por ejemplo, los chips dentro de las computadoras y demás. Entonces, bueno, no lo sé, ya veremos. Oye, igual dentro de 3 años, pues tenemos que hablar de lo rápido que ha pasado todo, pero yo por el momento, la verdad, no lo veo. de cómo nos hemos quedado atrás en la rampa cuántica, ¿no? Sí. Hablaremos con lágrimas en los ojos.
Sí, eso sería un buen podcast. Bueno, tienes 3 días para usar la rampa cuántica. Mierda, mierda. Si estás Pues escuchando sí. esto, deja de escucharlo. Vete a mover tu Bitcoin. Sí, a ver, como decía al principio, es un riesgo, se materialice o no. Entonces, es de buena práctica poner una mitigación y poner un plan de respuesta. El plan de Sí, que respuesta sí. puedes Sí. usarlo o no según se materialice, pero la mitigación tienes que hacerla y ahí es donde estamos, por eso hay esta discusión. Pues ahí queda. Es verdad que es difícil convencer a la gente de que se prepare para algo que no sabe si va a venir, ¿no? Esto es como salir a la calle con un paraguas en agosto, por si acaso. Pero bueno, oye, que puede pasar y si pasa, sería más grave que te pille la lluvia en agosto. Así que, bueno, pues bien queda dicho y nada, pues ya está. A hacerse todos un 360, supongo, ¿no? Que sería la opción más sencilla. Y si no, pues lo que hemos dicho del CDR y ya hablaremos del joint market cuántico. Hablaremos de eso entonces.